En el momento en que mi esposa escuchó a su jefa preguntarme si estaba libre para tomar un café, todo cambió. Pero permítanme retroceder un poco para explicar cómo llegamos a esa situación. Fue un sábado por la tarde, cuando mi esposa me habló de la barbacoa anual de su empresa. Lo mencionó casualmente mientras revisaba su teléfono, apenas levantando la vista. Ah, por cierto, hay un evento del trabajo el próximo fin de semana. Probablemente deberías venir. No me encantaría que conocieras a mis compañeros o será divertido. Simplemente una invitación reacia que se sentía más como una obligación. Llevaba casado con esta mujer 8 años y últimamente había empezado a notar cosas, pequeños detalles, que individualmente parecían inofensivos, pero que juntos pintaban un cuadro que no me gustaba. La forma en que cambiaba de tema cuando yo entraba en la habitación durante sus llamadas de trabajo, cómo de repente se ocupaba con su móvil cada vez que intentaba hablar de nuestro día, la distancia que se había colado en nuestras conversaciones. Pero acepté ir. Tal vez sentía curiosidad, tal vez quería ver cómo era realmente su entorno laboral. La barbacoa se celebraba en la sede central de la empresa, un moderno edificio de oficinas en Madrid con una gran terraza al aire libre. Tan pronto como llegamos, la actitud completa de mi esposa cambió. Caminaba más rápido, poniendo distancia entre nosotros sin hacerlo demasiado obvio. Cuando los compañeros se acercaban a saludar, ella ofrecía presentaciones vagas. «Este es mi marido», decía, nunca usando mi nombre, nunca añadiendo ningún detalle sobre quién era yo o a qué me dedicaba. Simplemente mi marido, como si fuera algún accesorio genérico que había traído consigo. La vi transformarse a lo largo de la tarde. Conmigo parado cerca, estaba callada, casi retraída, pero cuando me alejaba para buscar bebidas o ir al baño, podía verla al otro lado de la terraza riendo a carcajadas con los chicos de contabilidad, mostrándose animada y atractiva de formas que ya nunca era conmigo. El contraste era sorprendente e insultante. No soy una vergüenza. Dirijo mi propia pequeña empresa. Estoy en buena forma, visto bien. Pero observando su comportamiento, uno pensaría que se había casado por debajo de su estatus y estaba contando los minutos hasta que pudiera dejarme en casa. Cuando su compañero de marketing empezó a hablar de sus planes de golf para el fin de semana, mi esposa de repente encontró un asunto urgente en la mesa del buffet. Cuando otro compañero mencionó su nueva camioneta, ella desarrolló una necesidad inmediata de revisar sus correos electrónicos. Cualquier conversación que pudiera incluirme, naturalmente, se convertía en su señal para desaparecer. El mensaje era claro. Ella no quería que yo interactuara con su mundo profesional. Yo estaba allí solo por las apariencias, e incluso eso parecía estar empujando los límites de su comodidad. Hacia la tercera hora, ya estaba harto de ser tratado como un acompañante no deseado en el evento de empresa de mi propia esposa. Estaba de pie cerca de la barra, observando la dinámica de su lugar de trabajo, cuando noté a alguien mirándome con genuino interés en lugar de indiferencia cortés. Su jefa, la directora regional de la que había oído hablar, pero a quien nunca había conocido, era una mujer atractiva, de unos 40 y pocos años, segura de sí misma de la manera en que suelen serlo las personas exitosas, a diferencia de todos los demás que me habían dado esos incómodos asentimientos de cortesía. Me miraba como si realmente viera algo que valía su atención, y caminaba directamente hacia mí. «Debe ser el misterioso marido del que tanto oigo hablar», dijo con una cálida sonrisa, extendiendo su mano. «Soy la directora regional aquí». Su apretón de manos fue firme, su contacto visual directo. Ya me estaba tratando con más respeto del que mi propia esposa había mostrado en toda la tarde. «¿Misterioso?», pregunté, levantando una ceja. «Bueno, tu esposa habla de trabajo constantemente, pero es notablemente reservada sobre su vida personal. Hace que una sienta curiosidad». Ella señaló hacia la barra. «¿Te importa si te acompaño? Estos eventos de empresa pueden ser un poco pesados». Empezamos a hablar, y la conversación fluyó con naturalidad. Me preguntó sobre mi negocio. Parecía genuinamente interesada en mis opiniones sobre las tendencias del mercado. Se rió de mis observaciones sobre la dinámica de la barbacoa, y me encontré relajándome por primera vez en todo el día. «¿Sabes?»,
dijo después de haber estado hablando durante unos 20 minutos. Tengo que decir que estoy sorprendida basándome en cómo tu esposa describe su vida en casa. Esperaba a alguien completamente diferente. Eso captó mi atención. ¿Cómo describe ella su vida en casa? Ella hizo una pausa, dándose cuenta claramente de que podría haberse excedido. Oh, ya sabes cómo es. La gente se desahoga sobre sus relaciones en el trabajo a veces. Nada demasiado específico, pero su vacilación me lo dijo todo. Mi esposa se había estado quejando de mí con su jefa, pintándome bajo una luz poco favorecedora que hacía que esta mujer esperara conocer a alguien decepcionante. ¿Qué tipo de persona esperabas conocer?, pregunté directamente. Ella rió, pero ahora se sentía un poco incómoda. Honestamente, alguien menos interesante, menos elocuente. Ella hace que parezca que vosotros dos no tenéis mucho en común. Miré al otro lado de la terraza, donde mi esposa estaba inmersa en una animada conversación con 3 colegas masculinos, riendo de algo que uno de ellos había dicho. Ella no había mirado en mi dirección ni una sola vez en la última media hora. Aparentemente, no lo tenemos, dije. La directora regional siguió mi mirada y su expresión cambió ligeramente. Es muy ambiciosa, tu esposa. A veces, la gente se centra tanto en su trayectoria profesional que pierde de vista otras cosas. ¿Es esa tu forma diplomática de decir que ha estado hablando mal de su marido para ascender en la escala corporativa? Yo no he dicho eso. No tenías que hacerlo. Ella me estudió por un momento. Eres más agudo de lo que ella te reconoce, y eres más honesto que la mayoría de las personas en puestos directivos. Eso me ganó una risa genuina. Cuidado, o podría empezar a pensar que eres demasiado bueno para este grupo. La ironía no se me escapaba. Aquí estaba la jefa de mi esposa, alguien que apenas me conocía, mostrando más aprecio por mi compañía que mi propia cónyuge en meses. Continuamos hablando de todo, desde estrategias comerciales hasta preferencias de viaje, y me di cuenta de que me estaba divirtiendo más de lo que lo había hecho en semanas. ¿Sabes qué es gracioso?, dijo, bajando un poco la voz. La mitad de las mujeres en esta oficina se quejan de que sus maridos son poco participativos o carecen de ambición. Tu esposa se queja del problema opuesto, que es que estás demasiado involucrado en tu propio negocio, demasiado independiente. Dice que no la necesitas para nada. Sentí una fría comprensión asentándose. Mi esposa no estaba avergonzada por mis fracasos. Se sentía amenazada por mis éxitos. Quería un marido al que pudiera controlar, alguien cuya confianza no desafiara su necesidad de ser la estrella de cada habitación. Esa es una perspectiva interesante, dije con cuidado. Yo también lo pensé. Ella miró su reloj. Probablemente debería mezclarme un poco más, pero esta ha sido la conversación más inteligente que he tenido en toda la tarde. Mientras comenzaba a alejarse, se detuvo y se volvió. En realidad, hay algo que he querido preguntarte. Caminó de regreso hacia mí, y pude ver que estaba eligiendo sus palabras con cuidado. ¿Estás disponible para un café en algún momento? Quiero decir, ¿te interesaría tomar un café conmigo? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros. No había error en lo que estaba pidiendo. Esto no era sobre contactos de negocios o amistad casual. Esta era una mujer expresando interés romántico en alguien que asumía que estaba disponible. Sentí una mezcla de halago y reivindicación. Aquí había una mujer exitosa y atractiva que había pasado 30 minutos conmigo y decidió que valía la pena perseguirme. Mientras tanto, mi esposa había pasado toda la tarde actuando como si mi presencia fuera un inconveniente que tenía que soportar. Es una oferta muy halagadora, dije, manteniendo mi voz nivelada. Pero estoy casado. Hice un gesto a través de la terraza hacia mi esposa, que todavía estaba absorta en su conversación con el equipo de contabilidad. La directora regional siguió mi mirada, y vi cómo su expresión cambiaba de una leve vergüenza a una sorpresa genuina. ¿Ella es tu mujer?, preguntó, y había algo en su tono que sugería que estaba reevaluando todo lo que acabábamos de discutir. Desde hace 8 años. No tenía ni idea. Ella nunca. La directora se detuvo, pero yo podía llenar los espacios en blanco. Mi esposa nunca actuaba como casada. Nunca me mencionaba en términos positivos.
Nunca daba ninguna indicación de que tuviera un marido digno de reconocimiento. Nunca actúa como una mujer felizmente casada, dijo honestamente. Quiero decir, habla de frustraciones en la relación, pero nunca menciona estar casada con alguien como tú. Antes de que pudiera responder a esa declaración cargada, escuché pasos familiares acercándose rápidamente. Mi esposa finalmente había notado que su jefa estaba hablando conmigo y, a juzgar por su ritmo y expresión, no estaba contenta con ello. «Ahí estás», dijo mi esposa, apareciendo a mi lado con una sonrisa forzada. Me preguntaba dónde habías desaparecido. Estaba mintiendo. Ella no me había estado buscando en absoluto. Había estado perfectamente contenta, dejándome entretenerme, solo mientras ella se movía por la sala, sin que yo estorbara su estilo. Pero ahora que me veía teniendo una conversación comprometida con su jefa, de repente mi paradero importaba. «Solo me estaba familiarizando con tu marido», dijo la directora con suavidad. «Es bastante interesante». «Oh, puede serlo», respondió mi esposa, pero su tono sugería que esto no era necesariamente algo bueno. La directora regional miró entre nosotros, y pude verla atando cabos. Esta mujer no había llegado a su posición sin ser perceptiva. Estaba presenciando de primera mano la dinámica con la que yo había estado viviendo durante meses. Le estaba diciendo cuánto disfrutaría continuar nuestra conversación con un café en algún momento, dijo la directora, y me di cuenta de que estaba probando algo. La reacción de mi esposa fue inmediata y reveladora. Su sonrisa forzada vaciló por completo, reemplazada por una mirada de pánico y posesividad. «Café», repitió mi esposa, y había un filo en su voz que reconocí. Era el mismo tono que usaba cuando se sentía territorial sobre algo que había estado dando por sentado. «Solo una charla amistosa», aclaró la directora, aunque todos sabíamos que había sido cualquier cosa menos interés amistoso. «Tu marido tiene algunas ideas fascinantes sobre negocios». «Estoy segura de que sí», dijo mi esposa tensamente. Los tres nos quedamos allí en un triángulo incómodo, y me encontré en la posición única de ver a mi esposa experimentar celos por un hombre al que había estado tratando como una vergüenza toda la tarde. La ironía era casi divertida. La directora regional se excusó con gracia, dejándonos a mi esposa y a mí solos por primera vez desde que habíamos llegado. En el momento en que su jefa estuvo fuera del alcance del oído, la compostura de mi esposa se rompió. «¿De qué iba eso?», exigió, manteniendo la voz baja, pero su ira apenas contenida. «¿De qué iba el qué?», pregunté con calma. «Estabas coqueteando con mi jefa». La miré durante un largo momento, dejando que la acusación calara. Después de horas de ser ignorado, desestimado y tratado como una carga, me acusaba de comportamiento inapropiado, porque alguien finalmente me había mostrado un respeto humano básico. «Tu jefa estaba siendo educada y amena. Deberías intentarlo alguna vez». Los ojos de mi esposa brillaron con ira ante mi comentario. «No te atrevas a darle la vuelta a esto. Claramente, te estaba tirando los tejos. Y eso te molesta porque eres mi marido». Solté una risa corta que no tenía humor. «Gracioso. Podrías haberme engañado. Has pasado toda esta tarde fingiendo que no existo». «Eso no es verdad». «¿En serio? ¿Cuándo exactamente me presentaste por mi nombre a alguien aquí? ¿Cuándo me incluiste en una sola conversación? ¿Cuándo actuaste como si fueras algo más que alguien avergonzada de ser vista conmigo?» Abrió la boca para discutir, luego la cerró. Ambos sabíamos que yo tenía razón. «Mira», dijo, bajando la voz y mirando alrededor para asegurarse de que nadie escuchaba. «Este es mi lugar de trabajo. Estas personas son importantes para mi carrera. Necesito mantener una cierta imagen. ¿Y qué imagen es esa exactamente? Profesional, seria, alguien a quien pueden ver en el liderazgo, y tener un marido que dirige su propio negocio de alguna manera socava eso». Ella vaciló, y en esa pausa escuché todo lo que no estaba diciendo. «No se trata de tu negocio», dijo finalmente. «Se trata de la presentación, la forma en que vistes, la forma en que hablas. Es muy de clase trabajadora». Ahí estaba la verdad. Ella había estado bailando alrededor de eso durante meses. Estaba avergonzada de mí porque no encajaba en su visión de sofisticación ejecutiva.
No importaba que mi negocio de clase trabajadora fuera mejor que su salario corporativo. No importaba que me hubiera pagado la universidad y construido algo de la nada. Clase trabajadora, repetí. ¿Sabes a lo que me refiero? Estas personas fueron a universidades prestigiosas, llevan ciertas marcas, conducen ciertos coches, hablan de vino y películas extranjeras, y yo no encajo en tu fantasía de club social. Eso no es lo que estoy diciendo. Eso es exactamente lo que estás diciendo. Estás diciendo que soy una vergüenza para tu imagen profesional. Estás diciendo que te avergüenza estar casada con alguien como yo. Ella miró alrededor nerviosamente de nuevo. Baja la voz. ¿Por qué? ¿Preocupada de que tus colegas puedan oír y darse cuenta de que estás casada con alguien por debajo de tus estándares? Estás siendo ridículo. ¿Lo estoy? Porque tu jefa acaba de pasar 30 minutos hablando conmigo como si yo fuera un ser humano real que vale la pena conocer. Estaba interesada en mis opiniones, mi negocio, mi perspectiva sobre las cosas. Me trató con más respeto en media hora del que tú me has mostrado en meses. Ella estaba siendo educada. No, ella estaba siendo genuina. Hay una diferencia. Y el hecho de que no puedas notar la diferencia explica mucho sobre nuestros problemas. La cara de mi esposa se estaba poniendo roja ahora, pero no estaba seguro de si era por ira o vergüenza. No entiendes la presión bajo la que estoy aquí. Estoy tratando de ser ascendida a la alta dirección. No puedo permitirme que la gente piense que estás casada con alguien que realmente construyó algo en lugar de trepar por escaleras corporativas, que elegiste un marido basado en el carácter en lugar del pedigrí. Estás tergiversando todo. Estoy aclarando todo. Quieres un marido que sea un accesorio para tus ambiciones profesionales, alguien a quien puedas exhibir en eventos de empresa, que haga que otras personas piensen que has llegado a la cima. Y cuando me miras, no ves eso. Ella se quedó callada por un momento y pude verla luchando con cuánta verdad admitir. Tal vez solo queremos cosas diferentes, dijo finalmente. Tal vez sí, pero aquí está lo que encuentro interesante sobre toda esta situación. ¿Qué? Pasaste meses haciéndome sentir que no soy lo suficientemente bueno para ti, como si te estuviera frenando de la vida que realmente quieres. Pero en el momento en que otra mujer muestra interés genuino en mí, de repente, vale la pena luchar por mí. Eso no es. Eso es exactamente lo que es esto. No me quieres, pero tampoco quieres que nadie más me tenga. Quieres mantenerme como un plan de respaldo, mientras averiguas si puedes conseguir algo mejor. No sabes de lo que estás hablando. Sé exactamente de lo que estoy hablando, y sé algo más. Ella esperó, probablemente esperando que amenazara con el divorcio, o exigiera terapia, o le rogara que me apreciara más. En cambio, sonreí. Sé que tu jefa todavía está parada junto a la mesa de postres, y sigue mirando hacia aquí como si se preguntara, ¿cómo va esta conversación? La cabeza de mi esposa giró para mirar, y efectivamente, la directora regional nos observaba con evidente interés. ¿Sabes qué más sé? Continué. Sé que he terminado de disculparme por no ser el marido con el que deseabas haberte casado, y definitivamente he terminado de fingir que ser faltado al respeto por mi propia esposa es de alguna manera normal o aceptable. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que tal vez es hora de que ambos obtengamos lo que realmente queremos. Mi esposa me miró fijamente, tratando de procesar lo que acababa de decir. Antes de que pudiera responder, yo ya me estaba alejando. Me dirigí directamente a la mesa de postres donde estaba parada la directora regional, fingiendo considerar las opciones, mientras obviamente mantenía un ojo en nuestra conversación. Ella levantó la vista cuando me acerqué, y pude ver curiosidad mezclada con preocupación en su expresión. He estado pensando en tu invitación para el café, dije sin preámbulos. Oh. Ella miró más allá de mí hacia donde estaba parada mi esposa, todavía congelada en su lugar, y me gustaría aceptarla. Mi agenda acaba de abrirse considerablemente. Ella levantó una ceja. Esa fue una conversación bastante intensa la que estabais teniendo. Estaba pendiente desde hace tiempo. Resulta que mi esposa tiene unas ideas muy específicas sobre qué tipo de marido beneficiaría su carrera, y yo no encajo en el perfil. Ya veo. Ella estudió mi rostro. ¿Estás seguro de esto? Tomar decisiones en el calor del momento no siempre es sabio. Aprecié que me estuviera dando una salida,
pero nunca había estado más seguro de nada. No estoy tomando una decisión en el calor del momento. Finalmente, estoy reconociendo una decisión que fue tomada por mí hace meses. Mi esposa se desconectó de este matrimonio cuando decidió que yo era una vergüenza para su imagen profesional. Simplemente me cansé de ser el único que seguía intentándolo. La directora regional asintió lentamente. ¿Y te sientes cómodo con las posibles complicaciones? Esto podría volverse complicado. El lío ya existe. Solo lo estoy limpiando. Ella sonrió entonces, y fue la primera sonrisa genuinamente cálida que había visto en todo el día. Bueno, en ese caso, conozco una cafetería genial en el centro. ¿Estás libre mañana por la tarde? Completamente libre. Intercambiamos números de teléfono, y podía sentir los ojos de mi esposa, quemándome la espalda, desde el otro lado de la terraza. Cuando me di la vuelta, ella marchaba hacia nosotros con una mirada de pánico apenas controlado. ¿Qué estás haciendo?, siseó cuando nos alcanzó. Estoy aceptando una invitación para un café con alguien que realmente aprecia mi compañía, dije con calma. No puedes hablar en serio. Hablo muy en serio. Querías un marido que no te avergonzara en eventos profesionales. Buenas noticias. Después de hoy, ya no tendrás que preocuparte por eso. La directora regional se aclaró la garganta. Creo que os daré un poco de privacidad para resolver esto. En realidad, dije, hemos terminado de resolverlo. Mi esposa obtuvo exactamente lo que quería. Ya no tiene que avergonzarse de mí, porque no tiene que estar asociada conmigo en absoluto. Estás exagerando, dijo mi esposa, pero su voz temblaba ahora. ¿Lo estoy? Déjame preguntarte algo. Cuando tu jefa preguntó si estaba disponible, ¿qué pasó por tu mente? Ella no respondió. Te diré lo que pasó por la mía. Me di cuenta de que una completa desconocida vio más valor en mí después de 30 minutos que mi propia esposa ha mostrado en el último año. Eso no es exagerar. Eso es despertar. ¿Podemos solucionar esto? ¿Podemos ir a terapia? ¿Solucionar qué? ¿Tu creencia fundamental de que estoy por debajo de tus aspiraciones sociales? ¿Tu vergüenza sobre con quién te casaste? ¿El hecho de que has estado hablando mal de mí a tus colegas durante meses? Yo nunca. Tu jefa me acaba de decir que esperaba conocer a alguien decepcionante basándose en cómo describes tu vida en casa. Así que, o le has estado mintiendo a ella, o me has estado mintiendo a mí sobre cómo te sientes realmente. Mi esposa miró alrededor desesperadamente, probablemente dándose cuenta de que varios de sus compañeros de trabajo ahora estaban viendo nuestro drama desarrollarse. La ironía no se me escapó. Estaba preocupada por su imagen profesional mientras tenía una crisis matrimonial pública en un evento de empresa. «Vas a destruir todo por lo que he trabajado», susurró. «No, tú hiciste eso cuando decidiste que tu marido era una carga en lugar de un socio. Yo solo me niego a participar más en mi propia falta de respeto. Saqué las llaves de mi coche. Me quedaré en casa de mi hermano esta noche. Puedes tener la casa para ti, sola para pensar si esta es realmente la vida que quieres. No puedes irte así. Mírame». Empecé a caminar hacia el aparcamiento. Luego me detuve y me volví. «Ah, y cariño, cuando estés explicando a todos el lunes por qué tu marido te dejó en la barbacoa de la empresa, tal vez quieras considerar decirles la verdad, que obtuviste exactamente lo que siempre quisiste, una oportunidad de ser exactamente tan profesional y sofisticada como crees que mereces ser, solo que sin mí frenándote». Podía oírla llamando mi nombre mientras caminaba hacia mi coche, pero no me di la vuelta. Por primera vez, en meses, sentí que podía respirar correctamente. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto, antes incluso de salir del aparcamiento. Era de la directora regional. «Café a las 2 p.m, mañana, en el café de la esquina, en la calle Mayor. Tengo el presentimiento de que vamos a tener mucho de qué hablar». Sonreí mientras escribía de vuelta. «Lo estoy deseando». Detrás de mí, mi esposa probablemente todavía estaba parada en ese aparcamiento, entendiendo finalmente lo que se sentía al estar avergonzada frente a sus colegas. La diferencia era que su vergüenza era merecida. 3 meses después, estaba sentado frente a la mujer que lo había cambiado todo, viéndola reírse de algo que acababa de decir sobre un cliente difícil. Nuestras citas para el café habían evolucionado a cenas,
que habían evolucionado a viajes de fin de semana, que habían evolucionado a algo que no había experimentado en años. Una relación basada en el respeto mutuo. Su nombre era Valeria, y ella era todo lo que mi exesposa había fingido valorar, pero nunca apreció realmente. Exitosa, inteligente, segura, pero a diferencia de mi ex, ella veía esas mismas cualidades en mí, en lugar de sentirse amenazada por ellas. ¿Sabes qué es gracioso?, dijo Valeria, extendiendo la mano a través de la mesa, para tocar la mía. Sigo esperando que caiga el otro zapato, que resulte ser demasiado bueno para ser verdad. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, eres exitoso, elocuente, divertido, y realmente escuchas cuando la gente habla. Tu exesposa hizo que sonaras como una completa decepción. Sigo preguntándome qué me estoy perdiendo. Tal vez no te estás perdiendo nada. Tal vez ella solo buscaba cosas diferentes. ¿Cómo qué? Lo pensé. Alguien que la hiciera quedar bien sin eclipsarla. Alguien cuyo éxito reflejara bien en sus elecciones, pero nunca desafiara su posición como la estrella. Alguien lo suficientemente agradecido por su atención como para nunca cuestionar cómo estaba siendo tratado. Eso suena agotador. Lo fue para ambos, creo. Valeria apretó mi mano. Bueno, su pérdida es definitivamente mi ganancia. La ironía de la situación no se nos escapaba a ninguno de los dos. Ahora estaba saliendo con la antigua jefa de mi exesposa, la mujer que había visto mi potencial cuando mi propia cónyuge no pudo, y mi exesposa tenía que vernos juntos todos los días en la oficina, porque sí, Valeria y yo habíamos hecho pública nuestra relación, no para herir a mi exesposa, sino porque no nos avergonzábamos el uno del otro. Valeria me presentaba a sus colegas con orgullo, hablaba de mi negocio con genuino interés y respeto. Nunca una sola vez me hizo sentir que necesitaba disculparme por quién era. El divorcio se había finalizado hace 2 semanas. Mi exesposa había tratado de luchar inicialmente, descubriendo repentinamente un aprecio por nuestro matrimonio, una vez que se dio cuenta de que iba en serio con lo de irme, pero para entonces ya era demasiado tarde. No puedes respetar a alguien por orden, y no puedes dejar de escuchar las cosas que se dijeron en esa barbacoa. También había descubierto que su reputación profesional había sufrido un golpe. Se había corrido la voz sobre cómo trató a su marido en el evento de la empresa, y la gente tenía opiniones al respecto. Resulta que la mayoría de sus colegas, especialmente las mujeres, no pensaban muy bien de alguien que faltaba al respeto públicamente a su cónyuge. Su ascenso a la alta dirección había sido discretamente archivado. Mientras tanto, Valeria había recomendado mi negocio a varios clientes, y yo había conseguido 3 contratos importantes en los últimos 2 meses. Ella celebraba mis éxitos como si fueran suyos, porque entendía que las parejas se elevan mutuamente en lugar de derribarse. «Tengo noticias», dijo Valeria, devolviéndome al presente. «Buenas o malas noticias, depende de tu perspectiva. Tu exesposa solicitó un traslado a nuestra oficina de Valencia». Levanté una ceja, huyendo. Creo que los recordatorios diarios estaban empezando a ser demasiado para ella. Vernos juntos, saber que todos en la oficina saben lo que pasó. Es difícil mantener tu imagen profesional cuando la gente recuerda que tuviste una crisis pública en una barbacoa de empresa. ¿Cómo te sientes al respecto? Honestamente, aliviado. Será más fácil para todos si ella no está cerca. Un nuevo comienzo para ella, menos drama para el resto de nosotros. Asentí. No me sentía vengativo sobre las luchas de mi exesposa, pero tampoco me sentía culpable. Ella había tomado sus decisiones, y las decisiones tienen consecuencias. Además, continuó Valeria con una sonrisa, estoy mucho más interesada en hablar de nuestro futuro que de su pasado. ¿Nuestro futuro? Bueno, mi contrato de alquiler termina el próximo mes, y he estado pensando que podría ser hora de un cambio. Tal vez algo con un poco más de espacio, sitio para que 2 personas se extiendan. Miré a esta mujer increíble que había visto valor en mí cuando casi me había olvidado de mí mismo, que me había devuelto mi confianza y autorrespeto, que trataba nuestra relación como una asociación en lugar de una carga. Creo que eso suena perfecto, dije. Más tarde esa noche, mientras caminábamos de regreso a mi coche, Valeria se detuvo de repente. ¿Sabes de qué me di cuenta hoy? ¿De qué? Tu exesposa
Tenía razón en una cosa, eras demasiado bueno para ella, solo que entendió el razonamiento al revés. Ella pensaba que no eras lo suficientemente sofisticado para su mundo. La verdad es que eras demasiado auténtico para sus juegos. La acerqué y la besé allí mismo, en la acera concurrida, sin importarme quién nos viera o qué pensaran, porque había aprendido algo importante de esa barbacoa. La vida es demasiado corta para pasarla con alguien que no celebra tenerte en ella. Mi exesposa había querido un marido que la hiciera quedar bien. Valeria quería un compañero que la hiciera sentir bien. Y la diferencia entre esas dos cosas lo había cambiado todo. La mejor parte es que nunca tuve que fingir ser otra persona, nunca más. Había encontrado a alguien que amaba exactamente quién era yo. Orígenes de clase trabajadora, estilo de comunicación directa y todo. Alguien que veía mi autenticidad como una fortaleza, no una debilidad. Y eso marcó toda la diferencia del mundo. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 videos para ti, que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la siguiente historia. Hasta pronto.